Hola a todos. Estamos muy contentas de invitarlos al Diplomado Embarazo, Parentalidad y Vínculos Tempranos. Iniciaremos el 30 de mayo, si la situación nos lo permite, de manera presencial en la torre de investigación del Instituto Nacional de Perinatología y en línea para las personas que estén fuera de la ciudad. Si la contingencia continúa, todos arrancaríamos en línea. Las personas de fuera de la Ciudad de México podrán tomarlo siempre en esta modalidad. Es un poco de lo que se va a tratar el diplomado, los objetivos y algunos de los temas que estudiaremos. El embarazo y la crianza son momentos cruciales en todo individuo y por ello es de suma importancia estudiar desde un enfoque multidisciplinario las fantasías que aparecen en la mujer gestante y su pareja, el impacto que tiene el vínculo temprano entre la madre y su bebé y la estructuración del psiquismo. Estamos convencidas de que conocer y distinguir los trastornos del vínculo madre-bebé y saber cuándo se debe intervenir de manera temprana será de suma importancia, ya que permitirá al estudiante identificar aspectos favorables y también los aspectos patológicos en los vínculos tempranos, así como poder realizar acciones preventivas. Otro de los temas importantes que creemos es profundizar en el entendimiento de las nuevas formas de parentalidad, como serían los embarazos adolescentes, la reproducción asistida, las familias homoparentales, la prematurez, también la adopción, la migración, la pobreza, entre otras. También revisaremos las situaciones en las que el conflicto mental puede estar implicado, como por ejemplo en la depresión postparto o en la psicosis puerperal, y en general la personalidad de la madre y su impacto en la estructuración del psiquismo de su bebé. Comprendemos que el papel del padre es importante como sostén de la madre y facilitador del vínculo entre ella y su bebé. Así que este será otro tema que también vamos a tocar. Asimismo, haremos un recorrido amplio alrededor de los teóricos que se han dedicado a la observación de bebés con el fin de detectar el desarrollo normal en sus diferentes etapas, también la psicopatología de la vida y los tipos de apego. Por último, desde un marco conceptual psicodinámico, uno de los objetivos centrales en el diplomado es que el asistente adquiera una sólida noción sobre aquellos modelos de la mente, tanto clásicos como contemporáneos, que mejor explican este tipo de situaciones para que el egresado cuente con las herramientas que le permitan diagnosticar oportunamente las complicaciones que pudieran ocurrir en este momento vital del ciclo del desarrollo. Estos son algunos de los interesantes temas que abordaremos a lo largo del diplomado, que está dirigido a cualquier persona interesada en el bienestar emocional de la mujer en edad reproductiva, con problemas de infertilidad, embarazada y con bebés sanos físicamente o con alguna vicisitud alrededor del nacimiento y el desarrollo, o bien que se encuentra cerca de diadas en época de crianza. Y por mencionar algunos ejemplos, podría resultarle interesante a médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas, especialistas en lenguaje y neurodesarrollo, maestros, sociólogos, etc. En el diplomado vamos a tocar diversos temas, pero el día de hoy queremos hablar de algunos, como por ejemplo los procesos psíquicos en el embarazo que creemos que son fundamentales de poder entender. Bueno, pues vamos a empezar con una clase que sería como un pequeño modelo o un pequeño ejemplo de cómo vamos a funcionar. Y bueno, vamos a empezar por hablar del proceso de gestación psíquica, que va de manera paralela al proceso de embarazo físico. Pues es necesario pensar que cuando una mujer se encuentra embarazada, se ponen en marcha importantes procesos para cobijar a ese nuevo bebé. Para que esto ocurra, hace falta una preparación a nivel físico, que desde luego es la que observamos con los cambios corporales que ocurren durante el embarazo, pero también a nivel psicológico, que se liga al proceso de gestación psíquica.
En otras palabras, no solo es necesario que la mujer aloje a su bebé en su vientre, sino que es sumamente importante ir generando un espacio en su mente para él. El embarazo es un proceso que pone a prueba el psiquismo de la madre. Es un proceso lleno de muchas tensiones que hace necesario que se pongan en marcha ciertos mecanismos de defensa. Por ejemplo, podrá aparecer la idealización, la negación y la regresión. ¿A qué nos referimos a esto? Que la madre tal vez podrá pensar que su embarazo está lleno, ¿no?, de cosas maravillosas, dejando a un lado ciertas emociones más desagradables que puede ir sintiendo también. O negar, por ejemplo, ciertos aspectos de riesgo que pueden aparecer en el embarazo y que le obliguen a estar en reposo. Por otra parte, la regresión le permitirá ponerse en el lugar de su bebé. Por ejemplo, ante sentimientos de vulnerabilidad, la madre podrá sentir identificada con ese bebé y así poder cuidar de él. Ante situaciones de riesgo, estos mecanismos pueden verse intensificados. Si bien son sumamente necesarios durante el embarazo, pueden generar algunos obstáculos, como por ejemplo pueden ser la negación excesiva, la cual puede llevar a la madre a no cumplir con las indicaciones frente a riesgos del embarazo. La maternidad se caracteriza por importantes sentimientos de ambivalencia, tanto durante la gestación como también en el puerperio. Por un lado, se está frente a un hijo al que se quiere y desea mucho, pero que también genera diferentes sentimientos de temor y muchas veces hostiles hacia el embarazo recién nacido, situación que además se ve reforzada por la fuerza idealización social de la maternidad. Estos sentimientos contradictorios pueden generarse por diferentes motivos. Durante el embarazo es esperable que aparezca temor frente a la posibilidad de cualquier complicación con su hijo. También por la pérdida de la autonomía, que en algunos momentos pueda sentir esta madre al tener que estar en reposo. Son sentimientos de temor que se presentan junto con sentimientos de amor. Esto es positivo, porque no solo es necesario el afecto y la completa dedicación de la madre, sino también hace falta momentos de ausencia que lo habiliten para crear el recuerdo y que desee su presencia, así como buscar afecto en otras personas y ampliar así sus vínculos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el nacimiento. Es necesario pensar que la maternidad en parte implica una crisis evolutiva. Muchos autores coinciden en pensar que el nacimiento de un hijo trae consigo importantes y profundos cambios en la mujer. Por ejemplo, desde el embarazo se van desarrollando de manera progresiva, pero ya con el nacimiento se dan transformaciones que ocurren de manera mucho más abrupta, implicando una conmoción que para muchos autores implica un momento de crisis evolutiva. El trabajo de parto y el parto generan en la mujer un conjunto de vivencias en las que se entrecruzan múltiples percepciones, pensamientos, fantasías, estímulos internos y externos que generan confusión. Es una vivencia que la enfrenta a la incertidumbre de lo desconocido. En poco tiempo se va a encontrar con su hijo, que hasta ahora es en parte un extraño. Por momentos se siente mujer y madre, pero en otros una nena, una pequeñita, en parte por la regresión y en parte gracias al estado de indefensión y la vulnerabilidad en el que se encuentra. Las características que tenga este momento, digamos, el nacimiento es un momento crucial, van a ser muy significativas en la forma en la que se lleve a cabo la interacción entre la madre y el neonato y su bebé, digamos, así como en el establecimiento a largo plazo del vínculo de apego. Luego del nacimiento de su hijo, la mujer va a atravesar por cambios psíquicos muy significativos que van a acompañar a todos estos cambios físicos y modificaciones en el esquema corporal. Por ejemplo, a veces podemos escuchar a mamás que dicen, extraño mi panza, me desconocí un poco cuando me miré al espejo. Los cambios que sufre el cuerpo generan un duelo por el cuerpo del embarazo, que de repente cambió de manera abrupta. El nacimiento, además, no solo implica esta pérdida, la sensación
que la madre tenía de estar, por ejemplo, acompañada de su bebé de manera permanente, sino que también le da un lugar social de hija y madre con una serie de transformaciones en la identidad de la mujer. El vínculo con sus propios padres se modifica y reevalúa, surgiendo cierta rivalidad al inicio y una posterior identificación con los mismos. Por ejemplo, con cierta frecuencia escuchamos a algunas madres decir que de pronto se sentían molestas cuando la madre quería darles demasiados ejemplos de cómo actuar, ¿no? Más adelante se van a agradecer y por ahí pueden haber procesos más bien de identificación y este vínculo puede, dependiendo de las características del mismo, ser un vínculo que la calma y la tranquiliza, ¿no? Otro duelo por el que atraviesa la mujer en esta etapa es por el hijo imaginado durante el embarazo. Pues con el nacimiento se enfrenta a un bebé real que a veces es muy diferente al bebé de sus expectativas. Y esto es aún mayor cuando hablamos de situaciones complejas, como podría ser la prematurez o quizá el hecho de tener un hijo con una capacidad diferente o enfermo físicamente. Pensamos ahora, ¿no? Hablando del recién nacido y el encuentro con él, es que, bueno, luego del nacimiento del bebé, la madre se enfrentará con un conocido desconocido. En el espacio de unos instantes, los padres deberán casarse, por así decirlo, con un desconocido. El bebé real no es el mismo que ella se imaginaba y con el que fantaseó en el proceso de gestación, a que le fue atribuyendo características propias y de integrantes de la familia. Por ejemplo, pensando que se va a parecer a una persona o a otra, pero el bebé real no corresponderá con el imaginario, ¿no? Lo desconocido genera gran incertidumbre y angustia, motivo por el cual la madre trata de llenar ese vacío y reducir esa distancia. En esto que estamos hablando sobre el bebé real y el fantaseado, pensando que el bebé tal cual va a nacer como él lo ha imaginado, ¿no? A este bebé imaginario le va a atribuir ciertas características, haciendo al bebé real más familiar. Dichas características se vinculan a aspectos propios de los padres que se proyectan en el bebé, así como sus ideales, conflictos y también la historia de ellos mismos. A medida que el niño va creciendo, irá cumpliendo en mayor o menor medida con esas atribuciones e ideales que sus padres han proyectado sobre él, lo que deja constancia de que el bebé también aporta su parte al vínculo y genera influencia sobre sus padres. Estas atribuciones pensamos que juegan un papel muy importante en el vínculo temprano con el recién nacido y después con el niño a lo largo pues, de toda la vida. Cuanta más distancia hay entre el bebé imaginario y el bebé real, mayor probabilidad de que exista un conflicto en este vínculo. A partir del significado que la madre le da a sus acciones, ligadas en gran medida a su historia personal, la relación tendrá sus particularidades. Así vemos que el nacimiento de un hijo no implica para la mujer únicamente duelos, como lo acabamos de escuchar hace un momento, y sentimientos negativos. El hecho de que su bebé nazca, desde luego, también genera gran alegría e incluso sentimientos omnipotentes por la posibilidad de crear vida en la mujer, ¿no? Ahora pensemos en el término que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Recuerden que nuestro diplomado eh, va hacia la línea o toca el eje del embarazo o el tema, pero también de los vínculos tempranos y de la parentalidad. Entonces, bueno, pensemos en el término de vínculo. Este término se emplea para designar el lazo o ligadura emocional que se establece entre una madre y su hijo o hija. Engloba términos tales como el apego, la relación madre-bebé o las interacciones materno-infantiles, tanto las que ocurren en el mundo de los deseos y las fantasías, como en la vida cotidiana, alimentar al bebé, cambiarlo, bañarlo, acunarlo, etc. En fin, vínculo se refiere a todas aquellas denominaciones que han surgido de la literatura psicoanalítica para referirnos al encuentro entre un recién nacido y su madre, así como al proceso de construcción de la subjetividad, del aparato psíquico y la constitución de un nuevo sujeto y su desarrollo. Que bueno, esto continuará a lo largo de su ciclo vital y si así lo desea, convertirse a su vez en padre o madre más adelante, ¿no? Para entender la importancia central de la creación del vínculo materno-infantil, partimos de un doble supuesto. Por un lado,
de la terrible o el sentimiento de indefensión, del desamparo y la vulnerabilidad del recién nacido, que no puede sobrevivir ni convertirse en sujeto sin un otro, que lo cuide y que desempeñe las funciones parentales hasta el logro de su autonomía. Y por el otro lado, que el recién nacido tiene al nacer y como parte de su equipaje genético un repertorio conductual resultado del largo desarrollo intrauterino, a menos de que exista alguna circunstancia especial. El gusto por el sabor dulce de la leche materna, la avidez con la que el recién nacido busca la estimulación visual, la afinidad y preferencia por la voz de la madre y el encuentro de la fuente de la voz de la madre preparado y determinado por una visión fija que sincroniza la estimulación olfativa, auditiva, visual, gustativa y sinestésica con la gratificación oral, nos indican que el encuentro y el desarrollo del vínculo han sido preparados durante la vida intrauterina. El niño nace con una aptitud y apetencia para establecer la vinculación y la relación con la madre que asegura la supervivencia inmediata y el desarrollo psicológico posterior, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, de acuerdo a la literatura, que varios autores coinciden en esta aptitud que el recién nacido nace por buscar este apego, ¿no? Dicha aptitud que permite la confluencia sensoperceptiva sobre la madre como objeto de gratificación tiene un determinismo que parece ser fundamentalmente biológico. En los padres, el establecimiento de dicha vinculación tiene una contrapartida fundamentalmente psicológica. Bueno, y ya para terminar, eh, quiero hablarles un poco sobre las capacidades y las funciones maternas. La madre es a la que a través de su voz, su mirada, la manera en la que sostiene a su bebé, sus actitudes, la capacidad para autorregular sus emociones, su disponibilidad afectiva, la sensibilidad a las señales de su bebé y los diversos cuidados que le prodiga al recién nacido, activa su desarrollo. Podríamos decir que lo enciende, lo estimula y echa a andar todo este equipo genético preprogramado. A través de la mirada de su recién nacido, se activa en la gran mayoría de las madres un sistema que se manifiesta como una capacidad para brindar cuidados adecuados, como generatividad, dar, compartir, a pesar de la ambivalencia natural frente a las responsabilidades que implica criar a un hijo sano y llevarlo a la vida adulta, y también a pesar de los distintos tipos de temores o de pensamientos catastróficos que pueda tener. Así es como paulatinamente van viendo los comportamientos que diversos autores denominan como comportamientos maternales. Por ejemplo, mirar cálidamente a su bebé con fascinación y embelesamiento, sostenerlo con ternura, envolverlo con suavidad, revisar su integridad física, ¿no? Ver que tenga 5 deditos, ¿no? Por ejemplo, en cada mano, en cada pie. Hablarle con voz dulce y a veces también aniñada. Digamos que es cuando la madre empieza a conocer a su bebé y a enamorarse de él o de ella. La madre suele encontrarse en un estado de atención y cercanía. Hay quien llama a este estado, por ejemplo, transparencia psíquica, que le permite sentir con su bebé, empatizar con él o con ella y fungir como una barrera protectora a los estímulos que pueden ser displacenteros o intolerables para su recién nacido. A su vez, los bebés reconocen activamente el pezón, la miran, iniciándose así el complejo sistema de interacciones que poco a poco irán internalizando y conformando sus mundos representacionales. Es decir, como podemos ver, para la construcción del vínculo habrán factores aportados por la madre y otros que van a ser aportados por el bebé. Y bueno, esta solo era una pequeña muestra a vuelo de pájaro, muy rápida, de algunos de los temas en los que vamos a estar hablando de manera mucho más profunda. Y ahora les vamos a contar un poco sobre los costos del diplomado. Bien, una vez concluida esta parte, como acaba de decir Gaby, pues vamos a hablar como esta parte más administrativa que tiene que ver con los costos, que seguramente tendrán dudas,
Pero bueno, si ustedes tienen dudas nos pueden escribir y con gusto les vamos a ir contestando. Y bueno, en parte de los costos, en la parte de la inscripción son 1,650 y van a ser 9 mensualidades de 3,000 pesos, ya que el diplomado pues durará 9 meses. Y bueno, también tenemos opciones de beca que podrán con gusto preguntar por ellas. Los invitamos a que conozcan de manera profunda estos temas y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan aquí en Facebook, en la publicación, lo pueden hacer o por medio de inbox o comuníquense a los teléfonos de Centro Eleya. Muchas gracias por escucharnos.